La ciudad lineal es un modelo de organización de la ciudad ideada por el ingeniero y urbanista español Arturo Soria y Mata, basado en la unión de dos núcleos urbanos por medio de una línea. El modelo proponía la construcción de una ciudad alargada, construida a ambos lados de una avenida central de 40 metros de ancho, con un corredor de infraestructura central y el campo a cada uno de los lados. Los planos de la época muestran las manzanas extendiéndose a 200 metros a cada lado de la avenida central, más de 100 metros para bosques aisladores, en la cual habría campo de cultivos. Surge el plano lineal, que es un tipo de plano urbano de forma alargada, como consecuencia de la disposición a lo largo de una vía de comunicación. Arturo Soria y Mata, madrileño, que fue un geómetra y urbanista español, conocido y recordado por el diseño y desarrollo de la ciudad lineal de Madrid, cuya arteria principal lleva su nombre en el actual distrito de la ciudad lineal, también reconocido con su gran capacidad de invención. Intentó estudiar en ingeniería de caminos, canales y puertos, pero no pudo ingresar donde en la cual se educa autodidácticamente. En 1863 gana un puesto en el cuerpo de telégrafos y después ingresa en la escuela de catastro. En 1882 publica el primer artículo referente a la imaginaria ciudad lineal. En 1886 se dedicó por entero a su proyecto, bajo la influencia de ideas de Spencer e Ildefonso Cerdá. Para llevar sus ideas a cabo creó la Compañía Madrileña de Urbanización, que compró terrenos en la parte este de Madrid y comenzó a construir la primera ciudad lineal. Creó el primer teodolito impresor automático en 1879, que fue el avisador de crecidas de los ríos. También crea la red telefónica primera en Madrid en 1877. Como objetivo general de este madrileño era la preocupación de sustituir mediante el modelo lineal en descongestionar las ciudades núcleos tradicionales y dar lugar a un nuevo tipo de ciudad que conservara la dignidad y el individualismo, así como el contacto con la naturaleza, manteniendo la unión entre las ciudades para que el movimiento entre el campo y la ciudad pueda efectuarse con mayor rapidez. La ciudad tenía que realizarse de forma longitudinal y paralela a una vía principal, calles transversales que tenían que conectar esta espina central con las viviendas situadas a los lados en manzanas de forma regulares. El proyecto sobre la ciudad lineal consistía en el objetivo de querer resolver los problemas de higiene, hacinamiento y transporte que causaban problemas a las ciudades. Se basó en la construcción de una ciudad a partir de una o más ciudades actuales. Se formaría una red entre las ciudades dedicándose a las industrias y agricultura, articuladas a ambos lados de un único vial de 500 metros, una calle central con un ancho mínimo de 40 metros y en su parte central recorrida por el ferrocarril, lo que posibilitaba el crecimiento de dicha ciudad. De esta manera pasaba a ser un elemento estructurador del territorio. En dicha calle central se concentrarían los servicios públicos para ciudadanos y las casas de los habitantes. Las calles transversales tendrían un largo aproximado de 200 metros y una anchura de 20 metros. Los edificios solo podrían ocupar una quinta parte del terreno, parcela mínima de 400 metros cuadrados, donde 80 metros cuadrados a vivienda y 300 metros cuadrados a jardín. Sería una ciudad extensiva de pequeñas viviendas aisladas. A cada familia una casa, en cada casa una huerta y un jardín. La calle central arbolado se recorre fácilmente a pie, en bicicleta o en tren, un carril para cada sentido. Y como resultado sobre tal proyecto se llevó a cabo lo siguiente: la creación de una empresa privada para la construcción de la vía, dificultad para la expropiación de los terrenos, la pérdida de regularidad del proyecto y las dificultades financieras obligan a reducir a 5 kilómetros el experimento. Hoy en día queda rodeada por el crecimiento periférico de Madrid, quedando totalmente desvirtuada. Incluye la estrecha relación entre los nuevos modos de transporte y la nueva ciudad. La frase de Arturo Soria y Mata, para cada familia una casa y en cada casa una huerta y un jardín, es lo que quiso convertir en una realidad a través de este proyecto de la ciudad lineal de Madrid.
Su proyecto vio la luz en 1892, aunque en realidad llevaba trabajando en él más de 6 años. El programa urbanístico de la ciudad lineal fue gestándose en escritos y artículos que aparecieron paulatinamente en periódicos. La propuesta de Soria sobre un ferrocarril tranvía que uniera la ciudad con una serie de pueblos que rodean la capital de Madrid. Con esto quería entregar un medio cómodo y barato a toda la población trabajadora. Se empieza a preocupar por la clase trabajadora y Soria pensaba que a un lado y a otro de este tranvía de circunvalación se irían formando barrios donde se llevaría a cabo casas de recreo, establecimientos industriales, casas para obreros manteniendo las condiciones higiénicas y de fácil acceso teniendo en cuenta el precio de dichas casas. La infraestructura y servicios se van ubicando en forma paralela a los carriles del tranvía, poniendo a disposición de los obreros la llegada de servicios como la calefacción de vapor, el alumbrado eléctrico y la comunicación telefónica. O sea, quería primero resolver el problema de las comunicaciones y luego la disposición física de la ciudad. Cuando se empiezan a construir la ciudad lineal, uniendo ciudad con ciudad, se pensó en que tal edificación tenga en cuenta que sea ocupado también por árboles, huertas, jardines, para que se produzca un ambiente saludable. Una de las reglas que se tenía en ese momento a la hora de construir es que las edificaciones no se podían hacer más de 3 plantas. Las casas tenían que ser individuales e independientes, con 4 fachadas para que tenga el acceso el aire y la luz solar. Cada casa tenía que ser habitada por una sola familia, y dichas construcciones se tenían que respetar que éstas se podían construir a 5 metros de la línea principal y transversal. Entonces cada casa estaría rodeada de un jardín. Cada vivienda estará aislada en una porción del terreno plantado de árboles, de hierba y de flores, separada por una verja de conveniente altura, en la cual la distancia que quede entre la verja y la fachada estará destinada al jardín que nombramos anteriormente. Antes del proyecto se dieron denuncias de sociólogos, médicos, higienistas y escritores de las graves problemáticas de la ciudad en la sociedad industrial, de tal modo que a partir de este hecho se llevaron a cabo las propuestas de reinserción de la naturaleza a través de un equilibrio campo-ciudad, donde se dieran cita a los factores positivos de la cultura urbana, sin renunciar a las ventajas del contacto con la naturaleza. Por otro lado, el precio de los terrenos dependía de su mayor o menor superficie. De esta manera se fue construyendo la ciudad lineal madrileña gracias a la Compañía Madrileña de Urbanización en 1894. Esta compañía se encargaba de comprar los terrenos y la construcción y explotación de tranvías para comunicar los pueblos inmediatos de Madrid con el servicio de agua, construcción, alquiler y venta de edificios dispuestos sobre una ciudad lineal para 30.000 personas al principio, y le llevó un tiempo de 6 a 8 años. Dicha compañía no pudo llevar a cabo este proyecto por falta de recursos, en la cual Soria reúne a varios accionistas para apoyarla, y unos años más tarde, tal empresa contaba con 600 accionistas dispuestos a colaborar con este proyecto. La Gran Calle contaba a lo largo de su recorrido con una separación a base de magnífico arbolado entre el paseo central, 14 metros de ancho para los tranvías que recorrían en ambas direcciones la ciudad. Luego están los 2 paseos para peatones a ambos lados de 5 metros cada uno. Y finalmente los 2 sectores para tráfico rodado que sumaban 16 metros. El tranvía central era eléctrico recién en 1911. Sustituyendo primero a los que fueron abiertos y de tracción animal, y después de vapor y cerradas sus unidades. Esta calle también contaba con kioscos, servicios de teléfono, vigilancia y salas de espera para viajeros. Para la puesta en marcha del tranvía eléctrico fue preciso crear fábricas de electricidad para el alumbrado y también para la fuerza motriz. También se encontraban canales para el curso de agua con el propósito de regar los árboles. Los árboles llegaron a ser modo de celebración anual de la fiesta del árbol, en la que los vecinos plantaban pinos, eucaliptos, plátanos.
Las manzanas de 80 a 100 metros de fachada por 200 metros de fondo, separadas una y otras por las citadas calles transversales que medían 20 metros de anchura. Dichas manzanas se dividían a su vez en lotes de distinto tamaño. Los lotes de mayor superficie daban a la calle principal, y mientras que los más pequeños miraban hacia la que se llamaba calle posterior, de 10 metros de anchura, tras la cual se hallaba el campo sin ningún tipo de barrera. Los lotes de tamaño intermedio se abrían a las calles transversales. En pocos años comenzaron a surgir sobre aquellos terrenos edificios de vivienda, la iglesia, colegios, tiendas, talleres, el teatro, parques de diversiones, campos de deportes y otros para el esparcimiento de habitantes de la ciudad lineal, y también de los millares de vecinos de Madrid que deseaban pasar un día en el campo respirando aire puro en sitio divertido, cómodo y agradable. La ciudad lineal tendía a crear una ciudad con una amplia autonomía. Soria no pretendía principalmente un grupo de viviendas bien ordenadas en una retícula de proyección lineal en la que sus habitantes dependieran de Madrid, sino lograr llevarse el trabajo y el ocio a la ciudad lineal. Para Soria, la ciudad lineal terminaría prácticamente con todas las lacras de la sociedad, en donde desaparecería la delincuencia, no sería necesaria la policía, los problemas sociales no tendrían cabida y disminuiría el índice de mortalidad. A todo esto se demuestran las ventajas sobre mayor higiene, la disminución de probabilidad de propagación de incendios y la alimentación más sana y barata. Se crearon sanatorios para tuberculosos, asilos reclusorios para abandonados y delincuentes, y también industrias. Con todo ello, la ciudad lineal ofrecía en suma grandes posibilidades de trabajo. Uno de los colaboradores de Soria diferencia la ciudad lineal con sus tres aspectos: de ciudad lineal agrícola, una gran parte del terreno correspondiente a cada casa será destinado a huertas y jardines; ciudad lineal industrial, en nuestros terrenos, baratos, abundante y unido a una propuesta capital que forma un gran mercado de consumo, caben muchas industrias; y ciudad lineal urbana, casas independientes ocupadas cada una por una familia. Ofrece un inmenso campo de colocación a todas nuestras clases sociales. El proyecto de Soria tenía un triple proyección social dirigida respectivamente a la llamada clase alta, media y baja. En dicha ciudad se encontró con su escaso valor arquitectónico, salvando alguna que otra excepción. Esto comportaba una serie de economías muy estrictas, tanto a nivel de proyecto como el tipo de materiales empleados. La tipología de estas viviendas, en la cual existen tres modelos de casas que responden a tres estratos sociales bien diferenciados, lo que entonces llamaba el propio Soria hoteles de lujo, hoteles burgueses y hoteles obreros. Entre los tres modelos había cierta afinidad en su distribución y se diferenciaban por el número de plantas, metros cuadrados de superficie y servicios. La vivienda más humilde era hotel obrero, en la cual vivían carpinteros, encuadernadores, pintores, jardineros y otros artesanos vivían en estas sencillas casas de las que todavía quedan algunos ejemplos en pie. Hotel burgués tenía bastante semejanza en el anterior, si bien solía contar con dos plantas. En la baja se encontraba una galería desde el que se accedía a un gabinete con su dormitorio y el comedor. Luego había una escalera para subir a la planta superior, en donde se encontraba la cocina. En cuanto al hotel de lujo, va a contar con 2 o 3 plantas con un número de piezas variable, pero entre las que no faltaban nunca, además del comedor, cocina, sala, alcobas, gabinete y despacho, el llamado cuarto de baño, claramente diferenciado y separado del retrete. Además de la arquitectura privada, la ciudad lineal contaba con la iglesia parroquial, teatro, escuela y teatro libre, que servía tanto para representaciones teatrales y actos culturales como para juegos de circo. También se encontraban parques de diversiones. Se hallaba igualmente el campo de deporte con su velódromo y junto a él la fábrica de electricidad que abastecía la ciudad. Hoy en día, mientras pasean o recorren sus calles en coche o toman el metro en la estación que lleva su nombre, pocos vecinos de la capital saben que este distrito madrileño se llama así a raíz del sueño urbanístico ideado por Soria, quien tenía el objetivo de eliminar las dificultades que sufrían las ciudades europeas de aquella época, tratando de cambiar la mentalidad de la gente por medio de su creación urbanística. En la actualidad, las calles de este distrito están integradas en el entramado urbano de la capital,
pero en su origen la zona se encontraba en las afueras de la ciudad en el pleno campo, en una época en la que la burguesía adinerada se alojaba en el pleno centro o en palacetes que se levantaban en el Paseo de la Castellana. En este momento se puede decir que a pesar del propósito de Arturo Soria en búsqueda de la autonomía de la ciudad lineal, lo cierto es que ésta siempre tuvo un carácter predominante residencial, mientras que el empleo seguía permaneciendo en Madrid. En el día de hoy se encuentran cambios, nuevos usos, nuevos ritmos, intensificación del tráfico. Interesa señalar ahora la aparición de nuevos elementos, comenzando por los hogares escolares, institutos religiosos, colegios religiosos y privados, escuelas primarias, secundarias, guarderías, y muchos de ellos instalados en los viejos hoteles, también clínicas, hospitales y centros de investigación. La crisis que afectó a muchos trabajadores españoles durante la Primera Guerra Mundial y muerte de Soria dejaron en suspenso el proyecto. La superficie total del distrito es de 1.136,6 hectáreas. La población en 2005 era de 231.029 habitantes, por la que la densidad era de 205 habitantes por hectárea, una de las mayores de Madrid. Teniendo en cuenta el transporte debido a la forma alargada del distrito, es lugar de paso para gran parte de las comunicaciones de transporte público de Madrid. En el presente, el desarrollo del plano lineal está ligado a un marco concreto, o sea, en un relieve determinado a la presencia de zonas costeras, en la cual a veces responden a razones topográficas, pues la ciudad se construye al pie de una ladera para dejar espacio a los cultivos en las zonas llanas, pero sobre todo a la existencia de ciudades costeras dispuestas a lo largo de una línea de costa o especialmente en zonas de brazo de mar que imponen obligatoriamente un plano alargado a las ciudades en dicho lugar.